noches, nos encontramos reunidos una vez más para continuar con este hermoso estudio del segundo libro de Samuel. Pero antes de iniciar quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentarle una oración a nuestro Señor, Padre, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, porque tú siempre eres quien nos provee, eres tú, Señor, quien pone en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Señor, por habernos llevado a través del camino de tu palabra hasta el día de hoy, y te pedimos que así como lo has hecho, Señor, lo sigas haciendo durante esta travesía, Señor, que estamos haciendo. Te pedimos que sabiduría, entendimiento, iluminación sea sobre todos nosotros, Señor, para que entendamos el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, buenas noches, amigos, buenas noches. Hoy vamos a continuar con este estudio del libro de Samuel. Como ya lo hemos indicado anteriormente, hemos estado viendo el deterioro de la conducta del rey David. Pero antes de entrar de lleno en esto, vamos a revisar la geografía bíblica, como siempre lo hemos hecho, y nos vamos a dar cuenta que nos desenvolvemos en el mismo territorio. No vamos a salir prácticamente de lo que vendría a ser el área específica del reino de Israel, habiendo tenido como ciudades importantes que hemos mencionado a Hebrón y al reino de Jesús. Vamos a hacer un acercamiento. Ya hemos explicado que el reino de Jesús es un reino limitante con el reino de Israel, y que David, Absalón, que es el personaje que hemos venido detallando últimamente, ¿no? Y que vendría a ser prácticamente el eje central de la historia que vamos a narrar, se refugió en este reino, que vendría a ser el reino de su abuelo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ahora sí, habiendo hecho esta introducción y sabiendo cómo estamos desarrollando la historia, los invito a que vayamos al capítulo 17, ¿no? Porque el día de hoy vamos a revisar lo que es correspondiente al capítulo 17 y 18. Entonces, por favor, en sus Biblias, capítulo 17, versículo 1. Consejo de Ahitofel y Husai. Ya hemos hablado que Ahitofel es un hombre considerado como sabio, un hombre considerado que su consejo está respaldado con la sabiduría de Dios. Lo que él dice, eso se hace. O sea, es muy apreciado por esto en el reino de Israel, ¿no? Entonces dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. O sea, ya sabemos que este hijo de David está tratando de sublevarse contra su padre y no solamente quitarle el reino, sino está buscando matar a su padre para poder tomar el reino, porque lamentablemente no habría manera de poder tomar el reino sin matar a su padre. Entonces vemos que el amor fraternal de hijo a padre, ¿no? O de padres a hijos, como se suele identificar esto, realmente aquí lo vemos perdido totalmente. Ya hablamos anteriormente sobre la manera en que David había reaccionado durante la comisión de los delitos o de la mala manera de actuar de todos ellos, ¿no? A través de sus hijos, y cómo él solo se enojaba y no tomaba ninguna acción, o sea, no imponía una medida disciplinaria para corregir la conducta de estos hijos. Y muy por el contrario, estos hijos crecieron, en lugar de crecer con el amor del padre que les proveyó de todo, crecieron con el desamor, con la indiferencia y con el deseo de tomar lo del padre, no siendo en ese momento, tal vez el momento en que lo deba recibir, o no siendo tal vez la voluntad del Padre o de Dios, que es el que maneja las cosas, para que ellos reciban. Pero como quiera que sea, vemos aquí el deterioro de la conducta del rey David como padre, como rey, como jerarca y como administrador de la justicia, y no sobre su familia, sobre sus hijos. Cómo nos damos cuenta que a veces
cuando estamos en posición de liderazgo o estamos desviando, deteriorando o dejando de aplicar la norma, la disciplina, la regla, porque se trata de nuestra familia. Y a veces estamos haciendo un daño porque en lugar de proteger, en lugar de disciplinar, de educar, estamos mal educando y después estamos degenerando en una actitud inadecuada por parte de los hijos. Y eso es lo que nos ha mostrado el rey David con su actitud, que solo se molestaba, ¿no?, cuando hubo la violación de Tamar, cuando hubo el asesinato de su hijo mayor, no por parte de Absalón. Sin embargo, él no actuó debidamente. Continuamos. Dice, versículo 3, así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Recordemos que ya Absalón, previamente, muchos años antes, ¿no?, y dice la palabra que estuvo 4 años en Hebrón, ya él comenzó a ganarse el corazón de la gente. Él comenzó a ir a las puertas de la ciudad, inicialmente en Jerusalén, en Hebrón, puso caballos a que corrieran delante de él, puso gente que andara con él. Inclusive hablamos de que en este complot, ¿no?, que hubo quienes lo apoyaron, hubo quienes fueron engañados y de manera equivocada, sin pensar que eso estaba corriendo hacia una rebelión contra la autoridad, lo acompañaron también, y había unos oportunistas, aquellos que están mirando de lejos cómo se desenvuelven los eventos para tratar de ganar puntos o de ganar beneficios en favor de ellos, tratando, ¿no?, después de introducirse en el problema como parte o aparentemente como solucionadores o ayudadores del mismo, pero en realidad lo que están buscando es tomar parte o ganancia de algún evento o de parte del reino o de la funcionalidad del mismo. Por eso nos damos cuenta aquí estos 3 elementos que usualmente se presentan en las divisiones, por decirlo, para aplicarlo en la iglesia, las divisiones de la iglesia, ¿no? Cuando tenemos un problema interno y vemos quiénes son los que lo promueven, quiénes lo siguen, a veces primero sabiendo que están promoviendo lo indebido, los segundos, que son aquellos que de una u otra manera engañados creen que están haciendo lo correcto, y los oportunistas que están a la espera de cómo se desarrollan los eventos para poder inmediatamente adherirse en la manera adecuada para obtener un beneficio, sin importar quiénes son los que están en conflicto. Lo que ellos buscan es su propio beneficio. Y así nos damos cuenta cómo vamos avanzando en esta historia. Versículo 4. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Husai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Recuerden que este Husai, arquita, es enviado de David, es como un espía dentro de lo que corresponde al organismo de desarrollo, de combate, de organización, de lo que vendría a ser el ejército de Absalón. Este se convirtió en uno de los consejeros, pero era un consejero en favor de David, no en favor de Absalón. Por eso que decimos que actúa como espía, porque Absalón no conocía la verdadera intención de Husai. Cuando Husai, versículo 6, cuando Husai vino a Absalón, le habló Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. O sea, le explica el consejo de Ahitofel y le pide el consejo a él. Versículo 7. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Le está dando un sustento de por qué no debería ser el consejo de Ahitofel, ¿no? Y dice, versículo 9, he aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. O sea, en otras palabras, le está diciendo, mira, si tú haces o desarrollas de esta manera,
la fama, la impresión de tu padre, el carisma que tiene sobre el pueblo va a hacer de que si a ti te matan algunos hombres, todos piensen que él te está derrotando. ¿Por qué? Porque es un hombre reconocido en la batalla, en la guerra, la trayectoria que tiene, y mal que bien, aún apreciándote el pueblo, prácticamente le está diciendo, también aprecian a tu padre. Entonces, él le pide que deseche el consejo de Agitofel. Y realmente, si nosotros nos podemos a pensar en un campo de batalla sin importar quién está correcto, quién está incorrecto, solo haciéndole un análisis de lo que vendría a ser una técnica o una táctica militar, Agitofel dio el consejo correcto. Porque la idea no era crear una guerra civil o una guerra entre los pueblos mismos, sino la idea era solamente suplantar al rey por el hijo, que era Absalón. Entonces, la idea de este hombre fue tratar de matar al rey para no motivar la guerra del pueblo. Seguimos. Versículo 10. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, ya sabemos que así desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. En otras palabras, no te va a ser fácil no derribar a tu padre. ¿Por qué? Porque los hombres y él son hombres que están acentuados, están acostumbrados a la pelea, son hombres valientes y guerreros reconocidos. Versículo 11. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. En este caso, Agitofel estaba mandando solamente a lo que vendría a ser el general, el que está a cargo del comando. Ahora le está diciendo que él debe ir, pero con la mayor cantidad de tropa posible. Versículo 12, entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él, y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. En otras palabras, si alguien le da albergue o lo esconde, destruiremos también la ciudad. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husaí arquita es mejor que el consejo de Agitofel. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Agitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. En otras palabras, en el versículo 14, nosotros nos damos cuenta de que nada es acción del hombre. Que el consejo de Husaí en contra del consejo de Agitofel y la creencia o la disposición del corazón de aceptar el consejo de Husaí está manejado por Dios. En el versículo 14 nosotros vemos que era Dios conduciendo este querer como hacer, esta manera de pensar, disponiendo que los corazones estén inclinados al consejo de Husaí y no al consejo de Agitofel. Esto nos dice a nosotros que no existe, no hay manera de que nosotros podamos trazar una ruta cuando caminamos en los caminos de Dios, donde Dios no intervenga para que nos proteja, nos lleve por el camino. ¿Por qué? Porque en este momento Dios, el Dios de Israel, está protegiendo a David, lo está llevando por el correcto camino porque es David el rey que debe continuar, y por eso es así. Por eso sabemos que si nosotros caminamos con la luz de la palabra, caminamos sin desviarnos a la izquierda o a la derecha, Dios moverá, derribará los obstáculos que podamos tener en el camino y abrirá las puertas que tengamos enfrente para que nosotros podamos continuar con nuestro camino y podamos llegar a obtener ese preciado tesoro o pues lleguemos a obtener o lograr el cumplimiento del propósito de Dios. Ok, continuamos. Versículo 15. Dijo luego Husaí a los sacerdotes Sadok y Abiatar, así y así aconsejó Agitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejo yo.
Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, ya sabemos que era un espía, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Le advierte lo que va a suceder, ¿no? Como había quedado con David, para que éste se mueva del lugar. Dice, y Jonatán, Ahimaas, estaban junto a la fuente de Rogel y fue una criada y les avisó porque ellos no podrían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Recuerden que él, este hombre, este consejero de David, le comunicaba a los sacerdotes y los sacerdotes le comunicaban a sus hijos, que eran realmente los que llevaban los mensajes. O sea, los verdaderos mensajeros que llevaban cómo se estaba desenvolviendo las cosas era Jonatán y Ahimaas. Versículo 18. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre de Bahurín, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado. Y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde está Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió, ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. O sea, Absalón trató de encontrar a estos mensajeros que no vayan a advertirle a David. Pero obviamente, como ya sabemos y está escrito en el versículo 14, Jehová, el Dios de Israel, estaba en el asunto y no permitió que así sucediera. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. O sea, David siguió el consejo que Agitaí le había previsto a través de estos mensajeros. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a casa a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Qué es lo que sucede con este Ahitofel? Nosotros vemos aquí que no solamente era un consejero, sino que a veces nos convertimos en hombres que de una u otra manera, por la manera en que se desarrollan las cosas y para aplicarlo en la iglesia, nos convertimos en hombres importantes o requeridos por la labor que desempeñamos porque somos eficientes y a veces esa eficiencia que tenemos y de una u otra manera es dejada de lado. Las personas a veces, por haber sido muy requeridas, ganan ese orgullo y se lastiman cuando en una manera u otra, en un determinado momento no se toma su consejo o no se toma su obra que ellos ofrecen. Entonces, aquí vemos que este hombre estaba lleno no solamente de un consejo, de una palabra acertada, sino que también estaba lleno de orgullo. Por eso es que lo que él hizo al ir y quitarse la vida es prácticamente decir ante todos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que no me hayan escuchado? No, a mí, el hombre que da el consejo certero. Y sabemos que en realidad lo que hizo él es mostrar orgullo personal. Y sabemos que el orgullo no va de la mano con Dios, por eso Dios no lo respaldó, porque él, en lugar de apoyar a David, él lo que fue, él hizo lo contrario. Entonces, de una u otra manera, su consejo fue velado, fue tapado con un velo, como siempre dice la palabra, ¿no? Para que no sea certero, y fue el otro consejo el que fue motivado. Seguimos. Dice, pero Ahitofel, ya sabemos, dice que en el 23, ¿no? Y se ahorcó. Entonces seguimos ahora, y dice en el 24, y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. O sea, Absalón comenzó a perseguir a su padre. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab.
O sea, él nombró su propio general y su general era Amasa, que era el equivalente de Joab, que era el general de David. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Y luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Raba, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, y Lodebar, y Barzilai, el galadita, y Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Ya esta es la segunda oportunidad que estamos leyendo que David recibe subsidio alimenticio y asnos para mover a la gente, todo. ¿Por qué? Porque sabemos que vivir en el desierto es vivir en carencia. Entonces, de una u otra manera, Dios, que es nuestro proveedor, y lo vemos aquí, no vemos a un David yendo a tocar una puerta diciendo, me pueden dar alimento, me pueden dar, en el caso acá dicen vino para beber, o agua para beber, o asnos para moverme con los niños, las mujeres del pueblo que me están siguiendo. No, muy por el contrario, son ellos los que vienen a ofrecer a David lo que necesita. ¿Por qué? Porque sabemos que el Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros adoramos, ese es un Dios que conoce todas las circunstancias. Y nuestro Dios es el proveedor de nuestras vidas y nos hace llegar, nos alcanza a nosotros en ese camino, en esa travesía cristiana que nosotros estamos siguiendo, donde la batalla es con el enemigo. Nosotros a veces estamos caminando, por ejemplo, como David, que caminaba sobre un desierto, pero tal vez como es duro, siempre tenemos una ayuda, un auxilio que nos permite refrescarnos, tomar la energía para continuar y no desmayar, porque dice la palabra bien claro que no existe prueba para el hombre que Dios no prevea, que no pueda resistir. Por eso que el Señor proveía a David, y lo vimos en dos oportunidades, proveyó alimento y líquido y para el pueblo, ¿no? Y así como burros y asnos para moverse. Continuamos. Capítulo 18. Dice, y David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefe de millares y jefe de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Recuerden que este Itaí Geteo es un extranjero que se queda con David. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros, mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. ¿Por qué le dicen esto? Porque en realidad David representa como rey, como líder, o sea, una columna vertebral de sostenimiento. Si muere el rey, la moral del pueblo va a caer. Si muere el rey, la moral del pueblo no va a ser posible que ellos vuelvan a tomar fuerzas para volver a pelear. Se iban a rendir, y no solamente eso, sino que muerto el rey, ellos iban a ir tras este pueblo para tomar venganza de todos los que habían peleado en contra de ellos. Entonces, valía más vivo que muerto. Y la segunda circunstancia que rodea este tema es que ya David no era un joven. Ya sabemos que aquí ya David, ya estamos hablando de un David un poco anciano, un hombre tal vez de 60 años. Entonces ya le tocaba a David estar un poco más reposado. Entonces el pueblo, considerando que ya David no era un joven, le pide que se quede. ¿Para qué? Porque valía más su figura representativa y la consideración que él peleando, que ya no era un hombre joven. Y así nos damos cuenta cómo realmente el pueblo aprecia, ¿no?, el cariño hacia David, cómo el corazón del pueblo es proteger a su líder. Y eso es algo que un líder se lo gana. David se ganó el corazón de esta gente. ¿Con qué?
con la justicia con la que llevó el pueblo, ¿no? Con la manera en que él reinó, ¿no? Con la manera en que él administró, y él se ganó este pueblo. Entonces nos vemos aquí cómo realmente reaccionan ellos. Es un hecho evidente, y es un hecho que muestra que una conducta adecuada del líder hace que su gente esté siempre siguiéndolo con él. Ajeno a que Dios siempre está atrás de todo esto, disponiendo qué corazones son los que van a servir. Dice que Dios es el que manda a las personas que te van a acompañar en el servicio, tal cual le fue a David. A David se le dijo: espera en Hebrón cuando recién fue nombrado solo rey de la tribu de Judá, porque se acercarán los que tienen que servir a él y se ofrecerán, como sucedió después de la muerte de el hijo de Saúl, Isboset, que estuvo al mando de las 11 tribus de Israel. Continuamos. Dice, versículo 4: entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Sabemos que todo aquel que se rebela es muerto. Todo aquel que hace una rebelión contra la autoridad, en este caso el rey David, es muerto, o sea, es desechado. Y dice: y todo el pueblo oyó cuando dio el rey la orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Pero como era su hijo, entonces David, como padre, tenía un corazón con un sentimiento, pidió que no se hiciera daño a su hijo. En otras palabras, pidió que una vez que lo derrotaran, no lo mataran prácticamente, que lo tomaran prisionero, que lo trataran dignamente y que lo trajeran obviamente donde él. Desde el momento que él está disponiendo que se hiciera esto, estamos viendo nosotros a un David en un desenvolvimiento de amor hacia su hijo. Pero en realidad lo que estamos viendo no podríamos llamarlo amor, porque estamos hablando de un hombre, porque el hijo no es un bebé, no es un niño, es un hombre que está tratando de ir en contra del padre, está tratando de matar a su propio padre, tal cual hizo desde el principio David, ¿no? O sea, vimos en la historia donde David, cuando Absalón mata a su hermano, no toma tampoco una medida correctiva ni una disciplinaria. Y vemos aquí que no solamente mató a su hermano, no solamente se comenzó a ganarse al pueblo, a ponerlo en contra del rey y a favor de él, sino que fue a querer matar a su propio padre. Y aún así vemos cómo aquí el rey David no muestra el deseo o la oportunidad de poder decir: tráigame a Absalón, que vamos a emitir una corrección, ¿no?, para que sirva de ejemplo y no sea motivo de que otros se levanten pensando que el rey David puede ceder ante ellos. Entonces no vemos aquí un David como jerarca, como rey, como administrador de un pueblo, ¿no?, imponiendo una sanción, sino muy por el contrario. Vemos un David que como jerarca está esquivando la obligación que la ley le manda de imponer una corrección a su propio hijo. Seguimos. Dice versículo 6: y salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. O sea, aquí le está diciendo que más daño hubo no de la propia pelea, ¿no? O sea, esta es una expresión prácticamente, ¿no? Aquí le está diciendo, ustedes saben que un bosque son solamente árboles, y tal vez el camino en el cual ellos se movieron era un camino escabroso y todo eso. Si lo tomamos literalmente, no como una figura literaria que realmente nos muestra, si lo tomamos como un hecho descriptivo de que el bosque en el que pelearon mató más que la propia batalla, diríamos que fuera un bosque lleno de precipicios, ¿no?, fallas en la tierra que no permitió que los hombres se desenvolvieran.
Pero obviamente que si hablamos de 20.000 hombres muertos, estamos hablando entonces de que realmente parece más una figura literaria que nos está diciendo que la batalla ocasionó 20.000 muertos, pero las circunstancias en realidad ocasionan más daño que todo. Las circunstancias a veces que rodean, sin importar quiénes son los que pierden en el camino, crea o deja un tramo, un daño mayor al daño físico real que vemos en ese momento. La repercusión es mayor. Podemos interpretarlo así si lo tomamos como una figura literaria. Continuamos. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Entonces ya sabemos que si es el bosque, estamos hablando de que hubo problemas en el terreno, o sea que había muchos tipos de abismos, de precipicios o de corrientes de agua que no pudieron superar el ejército y que por eso murieron. Continuamos. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Recuerden que Absalón usaba una grande cabellera. Así dice la historia, ¿no? Hemos visto que cómo él se cortaba el pelo cuando ya crecía muy grande la cabellera. Entonces, es aceptable pensar de que eso le sucedió porque el tamaño de su cabello. Versículo 10. Viéndolo, uno avisó a Joab diciendo: he aquí he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba de la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte, o sea, me hubiera placido premiarte por lo que ibas a hacer. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extenderé yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Esto nosotros lo podemos ver desde el punto de vista, hay maneras diferentes de mirar las cosas. Nosotros sabemos que podemos tener diferentes ángulos para mirar. Desde el ángulo de David es actuando mal o indebidamente, porque en lugar de extender o disponer una medida disciplinaria que se debería tomar con su hijo, pide más bien que se le dé un buen trato. Pero desde el punto de vista de aquellos que reciben la orden de no tocar al hijo de David o de traerlo en buenas condiciones hacia él, ellos no estaban sujetos a valorar las órdenes del rey. Y eso es algo que tenemos que aprender también. Cuando lo miramos del aspecto de los siervos, debemos entender que las responsabilidades del rey, del líder, es directamente con Dios, de cómo actúa, cómo va a ser evaluado, cómo va a ser premiado o sancionado por parte de Dios. Pero como siervos, como hombres que nos toca obedecer, no nos toca cuestionar. Si esta figura la ponemos en lo que vendría a ser nuestro Dios Padre Todopoderoso, dándonos disposiciones a nosotros, no debemos cuestionar las disposiciones, debemos cumplir. Y así es como es con su ley, debemos cumplir la ley de Dios. Y ellos recibieron orden directa de David, y en lugar de cumplir como hombres de guerra, soldados, llamados a cumplir con disciplina la disposición de Dios, ellos violaron la norma de Dios la norma de David, y lo vamos a ver en este momento. Entonces nos damos cuenta aquí y decimos, ¿no? Y en el versículo 11 dice, ¿no? Sabemos en el versículo 12 le dice que por qué no, al hombre le responde que aún habiéndole pesado 1000 siclos de plata, él no extenderá su mano. ¿Por qué? Porque dice bien claro: yo escuché que el rey David dijo: no toquen al rey Absalón. Versículo 13. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarás en contra. O sea, mejor dicho, no podrás después mentir tampoco, porque no voy a ocasionar, después de violar una orden del rey, tener que mentirle al rey.
Y versículo 14, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. O sea, Joab y sus escuderos, o sea, los hombres que más cercanos a él, mataron a Absalón. Versículo 16. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y le levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Recuerden de que los que estuvieron con Absalón en ese momento abandonaron a Absalón. Abandonaron todo porque se enteraron que su líder había muerto. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, uno de los mensajeros, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Como quiérase o no, al morir Absalón, al detener la sublevación, están cumpliendo con el deseo de David de detener esta rebelión. Respondió Jehová, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. En otras palabras, tú no irás. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? O sea, lo que tú vas a comunicar no va a ser materia de alegría del rey David. ¿Para qué quieres ir? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. O sea, corrió más fuerte. También nos está demostrando Ahimaas en este pequeño versículo 23 que realmente no caminamos en las cosas de Dios, o sea, en las cosas que están dispuestas por interés, sino porque es algo que nace de nuestro corazón. No importa si no voy a recibir un premio, voy a recibir una promoción, una consideración, una palmada en la espalda, no importa. Lo importante es que quedo tranquilo con mi corazón porque yo estoy cumpliendo de corazón lo que hago, porque así se me pidió, no por lo que tengo, no estoy haciéndolo por una conveniencia de lo que voy a recibir. Y eso es algo que una manera que debemos actuar en las cosas de Dios. Versículo 24. Y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta y el muro, y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, él vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese hombre de bien y viene con buenas nuevas. Ya sabemos que atalaya es aquel que está en esa torre, ¿no?, alta, levantada siempre en todos los cuarteles. ¿Para qué? Para poder tener una visión más extendida de qué es lo que está pasando, para avisar siempre cuando el enemigo se acerca. Versículo 28. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra ti, mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, a mí tu siervo, mas no sé qué era. En otras palabras, no pudo decirle que su hijo había muerto.
Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Y luego vino el etíope, que era el mensajero que iba a traer la dura noticia, y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Ya vemos que la principal preocupación de David era Absalón, y está correcta como padre, pero recordemos que también es rey de Israel. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. ¿Qué significa esto? Que todos los que se levantan contra el rey sean muertos, ¿no? Reciban su castigo como debe ser. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Y lo vemos entre signos de admiración, lo que significa que fue gritando, expresando en alta voz, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Es una contradicción que podemos observar, porque él está diciendo, ¿quién sería que yo muriera en lugar de ti? ¿Por qué? Porque él está pidiendo tomar la posición de su hijo. Pero él podía haber declinado el reino, haber llamado a Absalón y decirle, ok, no tenemos que hacer la rebelión, te voy a entregar el reino. Pero él sabía, David sabía, que el reino que él ha recibido, o sea, lo que Dios te ha dado, no es para que tú lo cedas, porque si lo vas a ceder tiene que ser conforme a la indicación de Dios. Dios ungió a David cuando era muy joven y le entregó el reino de Israel. Y le correspondía a David culminar esa labor hasta el último día que Dios había designado. Dejar el reino indebidamente al que se subleva por ser su hijo hubiera significado una falta terrible de David contra Dios, el haber menospreciado lo que Dios hizo por él. Y eso no podía ser. Por eso vemos aquí que aunque la expresión de David es una expresión de dolor, no es una expresión real. No se hubiera entregado porque eso hubiera sucedido y eso hubiera sido ir contra Dios. Y no se puede ir contra la voluntad de Dios, ni aún por un hijo. Y aquí estamos viendo esa circunstancia. Entonces, por eso vemos aquí en el versículo 33, como ya lo hemos leído, el rey se turbó, subió a la sala de la puerta, lloró y yendo decía, hijo mío, o sea, hizo la expresión de dolor, ¿no? Y él le hubiera gustado, él le está diciendo, me hubiera gustado estar yo en tu lugar y no seas tú el muerto. Pero obviamente sabemos que eso no podía ser, porque si él hubiera decidido eso, siendo él el rey, hubiera dicho, voy a llamar a Absalón y voy a entregar el reino. Pero no sucedió así. Y ya lo explicamos por qué. Vamos a avanzar un poco el capítulo 19, solamente unos versículos para que no dejar esta historia incompleta que está a la mitad prácticamente. Dice, 2 Samuel capítulo 19, dice, David vuelve a Jerusalén. Y dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. O sea, usualmente cuando un pueblo llega y vence en una batalla al enemigo, que en este caso era su hijo, pero era el enemigo, el pueblo está de fiesta, ¿no? Porque la bendición de Dios, el respaldo de Dios fue sobre ellos y les dio la victoria. Y vemos que aquí fue así. Por eso es que distorsionó la apreciación del consejo de Ahitofel, ¿no? ¿Para qué? Para dar la victoria al pueblo de Israel. O sea, esta victoria fue dada por Dios. Y en lugar de producir gozo en su corazón, debido a la posición de líder, en razón del amor que tiene a su hijo, y es comprensible el amor a su hijo, él, como su posición, hizo o causó malestar a todos los demás hombres del pueblo. En otras palabras, no podemos causarle mal a todo el liderazgo, ¿no? Sabiendo que el liderazgo hizo lo correcto cuando obedeció las órdenes que se le dio, porque el liderazgo no lo mató al hijo de Absalón, fue su general, el hombre de confianza, el que actuó de esa manera. Pero sabemos que Dios estuvo detrás de todo esto y sabíamos que no podía ser que quede vivo, porque si hubiera quedado vivo hubiera sido un terrible mal ejemplo para el pueblo.
Entonces vemos aquí que aún en eso estuvo siempre Dios conduciendo estos hombres, ¿no? Y vemos cómo se ocasionó un problema con aquellos hombres que arriesgaron su vida, porque estos hombres que pelearon con David arriesgaron su vida, dieron todo lo que tenían. Inclusive hubo muertos que murieron por David. Y sin embargo, él, en lugar de convertir esta victoria en gozo, la convirtió en luto, porque él estaba de luto por su hijo. Y dice acá: y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas un pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. O sea, en lugar de entrar victorioso, entró avergonzado. Y no porque haya tenido razón de serlo, no tenía razón para entrar avergonzado. Pero la posición del liderazgo de David hizo o ocasionó este problema. Y dice, versículo 4, mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. O sea, él continuaba con su dolor, que es entendible. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos. O sea, le llamó la atención. Y es entendible, porque son hombres que han peleado, han puesto su vida, han entregado todo lo que tenían, hasta su propia vida, para protegerlo, y él ya está convirtiendo esta victoria en una tristeza. Que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. O sea, mejor dicho, no solo te han protegido a ti, porque al haber tenido la victoria, tú, tu familia, tus descendientes, porque no eran los únicos hijos, ya lo hemos visto al principio cuando hemos estudiado, tuvo otros hijos, y todos iban a ser muertos si Absalón ganaba. Entonces le dice: y tus concubinas y todos. Entonces le dice: ¿cómo puedes hacer esto? Amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento, ¿no? Una muestra clara de que en el liderazgo nosotros no podemos conducirnos de esa manera. No podemos nosotros despreciar la buena voluntad y la obra que la gente hace, no solamente en favor de las cosas de Dios, porque este es el pueblo de Dios caminando y desarrollando y siguiendo el reino de David, sino que a su vez el líder no puede darle la espalda, no debe darle la espalda a las personas que dan las cosas por su bien. Nosotros a veces llegamos y hacemos todas las cosas por el bien de nuestro líder. Nos esforzamos, ponemos nuestra mejor actitud, nuestro mejor momento, nos desprendemos de nuestras cosas personales, y a veces recibimos, en lugar de recibir una retribución conforme al sacrificio que hemos hecho, recibimos más bien, por el contrario, una indiferencia. Y eso es lo que le está diciendo: este pueblo ha entregado hasta su vida por ti, y está recibiendo una indiferencia, está recibiendo un trato indebido. No puedes pensar egoístamente solo en tu hijo, ¿no? Y dejar que todos los demás se sientan mal. Eso le está diciendo: no seas egoísta, solamente pensando en el dolor que te causa este hijo, y abandonando todo el dolor prácticamente, porque al morir soldados ha creado dolor en otras familias. Está diciendo: estás despreciando el dolor de aquellos de que hicieron todas las cosas por ti. No desprecies el dolor de los que pusieron las cosas por ti, y estás pensando solo en tu dolor, sin importar si ellos son maltratados, dañados o lesionados en su dolor por todo lo que hicieron en favor de ti. Seguimos. Ya para terminar, en este terminamos, y dice acá, versículo 7, versículo 6 terminamos, dice: pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera, habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevivido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. O sea, cuando dice vino todo el pueblo, estamos hablando de lo que vendría a ser la tribu de Judá, ¿no? O el reino de Judá, que inicialmente siguió a David.
y cuando dice que Israel, o sea, se está refiriendo a la porción de las otras 10 tribus que pelearon al final pelearon a favor de Absalón, pero fueron vencidos, ¿no? Entonces dice que ellos no vinieron a la puerta a ver al rey. ¿Por qué? Porque tuvieron temor de que habían peleado en contra del rey. Porque estamos hablando que acá hay dos grupos, el grupo que apoyó a David y el grupo que apoyó a Absalón. Entonces, cuando David lloró la circunstancia de Absalón, estaba de una u otra manera identificándose con los enemigos y dejando de lado a sus servidores, a sus seguidores. Pero ya cuando él se apersona a la puerta después de que Joab le llama la atención y le hace ver de que cuando atiende su propio dolor está desatendiendo a su pueblo, entonces le pide que ya atienda y que comprenda lo que todo el pueblo hizo por él para que este pueblo se sienta bien y sea reconocido por su esfuerzo que hizo para protegerlo. Y dice en el versículo 9, y todo el pueblo disputaba a todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos y ahora ha huido del país por medio de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué? Pues estáis callados respecto de hacer volver al rey. Y así fue como termina realmente esta historia con la muerte de Absalón y ya no da para más, ¿no? Ya aquí el rey sale nuevamente al balcón, por decirlo así, ¿no? Sale a su puerta como ellos acostumbraban y se dirige al pueblo para restituir la moral del pueblo, porque lo que fue afectado fue la moral del pueblo, ¿no? O sea, dejó ese egoísmo de pensar solo en el hijo que había perdido y se convirtió más en el líder que Dios lo mandó a hacer, preocupado más en las cosas que Dios lo puso a hacer y dejando porque el hijo no había hecho bien. Y ya sabemos que hemos tenido un David durante todo el proceso, cuando el hijo mayor violó a Tamar, cuando Tamar fue violada, cuando este hijo fue muerto, él nunca tomó acción contra los hijos y al final degeneró toda una circunstancia, pero también sabemos que esto es algo referido ya por Dios cuando le refiere a David, ¿no? Desde el principio que él tendrá la espada en su casa. Hermanos, amigos, he dado por concluida la clase el día de hoy. Les agradezco su presencia y los invito a que el próximo martes a las 8:30 de la noche me acompañen, ¿no? Para esta nueva historia continuando en el segundo libro de Samuel. Gracias, Dios los bendiga. Así como David cantaba, así como David